Muy buenos días, mi nombre es Zoe Rivera y en el día de hoy que se conmemora el Día Internacional del Libro les estaré hablando sobre Finales que merecen una historia de Albert Espinosa. Finales que merecen una historia de Albert Espinosa es una obra que contiene 20 relatos que te inspiran y te destrozan a la misma vez. Sí, diría que esas son las palabras. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente Finales que merecen una historia te hace reflexionar de tal manera que cuando terminas un relato te quedas pensando en ello todo el tiempo. Por eso diría que es mejor leer el libro de poco a poco y no todo de un sopetón. Pero antes de seguir hablándoles sobre Finales que merecen una historia, les voy a contar un poco sobre su autor, Albert Espinosa, y el por qué le escribió este libro y por qué me impactó tanto. Bueno, Albert Espinosa es un guionista, escritor, director y ingeniero mecánico de profesión. Albert Espinosa ha pasado por mucho a lo largo de su vida. Por decirles un poco, él sufrió de cáncer, perdió una pierna, un riñón, se dislocó la columna, y esos han sido algunos de los sucesos que lo han llevado a ser quien es hoy y a escribir estos hermosos 20 relatos. Al principio, antes de escribir este libro, eran 100 relatos, de esos él tuvo que sacar 20. Pero él diría que esos 20 que eligió fueron los correctos, según el mismo autor. Yo diría que esos relatos son hermosos, pero diría que tienen más profundidad porque lo escribió inspirado en personas que él conoció en el mismo hospital donde él era tratado por la quimioterapia. En el libro tenemos un subtítulo. Ese subtítulo está escrito por una señora que él conoció en el mismo hospital y que él dice que le inspiró de tal manera que nunca dejó de luchar por el cáncer. Y diría que esta historia te hace reflexionar y te hace vivir. Ahora bien, Finales que merecen historia, en cada relato tenemos un tema en concreto. Por ejemplo, se trata el Alzheimer, el bullying, el suicidio, las discapacidades, la obsesión por el paso del tiempo, la felicidad. Estas son temáticas cotidianas, pero que el autor las toca de tal manera que te dejan reflexionando sobre ti mismo y sobre los demás. Y aunque no hayas pasado por alguna de las cuestiones que el autor relata en este libro, te quedas pensando sobre cómo pudieron impactar en esa persona. Lo más hermoso de este libro es que se reaccionan los relatos unos entre otros. ¿Con qué me refiero a que se relacionan unos a otros? Es porque un personaje de un libro aparece en el otro y complementa al final. Según el autor, Finales que merecen una historia son todos esos finales que merece una persona al morir. ¿Por qué él dice esto? Porque si sabes tu final al salir de este mundo, vas a irte en paz. Entonces, lo que sucede es que Finales que merecen una historia es un libro memorable. Diría que esa es la palabra, memorable. Luego de leer este libro, para mí no fue igual. En lo personal, a mí me impactó el relato dedicado al tema del Alzheimer, porque de repente alguien empieza a recordar todo y empieza a recordar cómo le trataron a esas personas que eran unidos a él, y nos relata cómo sienten esas personas y perciben los demás. Hay una frase de este relato que me impactó, que era: a partir de allí ya no era él. Había una densa niebla entre él y el mundo. Pero yo diría que el relato más especial, más personal y el que te toca más la fibra y apela a tu sensibilidad es El rugido del león. ¿Por qué digo esto? Porque lo escribió el autor cuando él no tenía esperanza ninguna de vida. Él no sabía si iba a sobrevivir. Pero este relato es inspirador y hace referencia a tu forma de ver el cáncer y a personas con las que él
se envolvió durante su ingreso en el hospital. Pero la frase más bonita de ese relato es: y es que la gente que te ilumina muere dentro de ti, algo que creo que es muy cierto. Y lo cierto es que este libro te obliga a pensar, pero también es un alegato de vida, de las ganas de luchar, de que debemos ser positivos, de que la intensidad y la pasión que hay que poner en cada cosa que hacemos. Y eso es pero tan importante. Y este libro yo siento que lo transmite de la manera correcta. No obstante, este libro esconde lo que es una crítica a nuestra sociedad, a nuestra forma de comportarnos con quienes debemos cerca y cómo tratamos a las personas enfermas y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Yo les recomiendo esta lectura si quieren reflexionar sobre sí mismos, y los recomiendo especialmente cuando necesitemos un consejo, una experiencia. Diría que este es el libro perfecto a la hora de reflexionar. Y eso fue todo por el día de hoy. Gracias.